digo que no, ¿verdad? Son declaraciones que uno por fe hace, conforme a lo que está escrito. Pero de repente los lleva ¿a dónde? A un estado espiritual muerto. Amén. ¿Sí? Vamos a ver dos puntos muy importantes para que este ayuno o el ayuno que usted y yo hacemos venza a Satanás. Mire que, porque a veces ayunamos, lo único que estamos haciendo es aguantando hambre y criándonos úlceras en el estómago. Después allá anda, ay, que tengo gastritis, es que tengo esto. ¿Por qué? Porque el ayuno que usted estaba haciendo no era conforme, agradable a Dios. Vamos a abrir primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. El ayuno para que usted pueda vencer a Satanás. El primer paso y el primer punto es la obediencia. Es la obediencia. Porque usted y yo nos podemos poner a ayunar, nos podemos poner 15, 20, 40 días en ayuno, pero si no hay obediencia, de nada sirve. ¿Qué dice? 15:22, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca, ¿qué? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Puede sentarse. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que estaba diciendo? A Saúl se le había dado una orden, ¿verdad? Que destruyera a Amalek. Recuérdese que Amalek en el Antiguo Testamento era un espíritu, dice, que atacaba al pueblo de Israel, pero lo atacaba por la espalda. ¿Por qué lo atacaba por la espalda? Porque eran los que se iban quedando rezagados. Era el pueblo que estaba débil y no caminaba conforme a como caminaba el otro pueblo. ¿Sí? Y entonces llegaba Amalek y los destruía. Por eso el Señor se enoja con ellos y el Señor manda que destruya a Amalek. Cuando lo vemos en el ámbito espiritual, Amalek son las cosas que todavía estorban en nuestras vidas. Cosas que nosotros tenemos que destruir. Porque si yo le preguntara en esta mañana, ¿el ayuno para qué lo hacemos? Para reforzar nuestra vida espiritual. Exactamente. Pero el ayuno es para eso. ¿Para reforzar qué? Nuestra vida espiritual. Para que las obras de la carne mueran. El Señor Jesús, cuando ayuna, que vi que Él se metió a ayunar, Él no se metió a ayunar ¿para qué? Para hacer milagros, ¿verdad? Para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Él se mete en un ayuno para someter la carne, para que la carne muriera. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo a un ayuno, la carne tiene que morir. Nuestras ataduras que hay en nuestra vida se tienen que romper. ¿Sí? Para eso es el ayuno de uno como hijo de Dios. Muchas de las veces hacemos ayunos erróneos porque yo he oído que vamos a ayunar para que esta persona cambie, No, primero tenemos que cambiar nosotros. El ayuno primero tiene que fortalecernos a nosotros y nosotros tenemos que someternos. Por eso el Señor, cuando estaba en el monte, en el Getsemaní, por eso le dijo al Señor, entró en una obediencia: no se haga lo que yo quiero, sino que se haga la voluntad. ¿Por qué? Porque Samuel viene y le dice a Saúl: es mejor, como que se obedezca, dice, tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Cuando nosotros vamos a entrar en ayuno, por decir, yo le voy a poner ejemplo, ¿verdad? Si usted como esposo dice que si usted va a entrar en ayuno, ¿qué es lo que tiene que hacer primeramente? La obediencia empieza en el hogar. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres, ¿verdad?
Tanto como la mujer que dice que tiene que someterse a su marido. Si nosotros, si nos vemos en ese ámbito, la obediencia empieza ¿dónde? En nuestro hogar. Si la mujer no está sometida a su esposo, si la mujer no está, como dice la palabra, no está respetando a su esposo, no le está dando el lugar que es, dígame usted de qué le sirve el ayuno. De nada. ¿Por qué? Porque no está en obediencia. Y esa es la palabra, y la palabra está escrita: mujeres, someteos a sus maridos. Pero también dice a maridos amar a sus mujeres, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Por eso digo que el ayuno desde ahí empieza en la obediencia. Ahora, si nos vamos a través de la palabra, si nosotros estamos fallando en la obediencia a lo que es la palabra del Señor, lo único que estamos haciendo cuando usted y yo nos metemos en ayuno es estar aguantando hambre. Porque ese ayuno no va a vencer lo que tiene que vencer en nuestras vidas. Vemos ejemplo de gente que obedeció, ¿verdad? Esther, ¿por qué se metió en ayuno? Para salvar el pueblo. Lo vemos en figura lo podemos ver en una figura de un evangelista. Con un evangelista ahora, ¿para qué? Para que el Señor haga milagros, para que el Señor liberte a los cautivos. El trabajo del evangelista, ¿qué es? Ir a arrebatar las almas del enemigo, ¿verdad? Mira que esas almas, por eso es un evangelista. ¿Por qué? Porque va arrebatando las almas del enemigo. Esther se mete a orar. ¿Para qué? Para misericordia. Había un decreto sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío, que tal fecha ellos no se iban a poder defender y los iban a desaparecer, ¿verdad? Pero entra el ayuno. Mire que el ayuno trae misericordia. Trae misericordia. Otro ayuno, el ayuno de David, cuando estaba orando, cuando se metió en ayuno, ¿por quién? Por el hijo, ¿verdad? Encontró el ayuno a través de nosotros. Del ayuno trae perdón. Porque David encontró el perdón, pero las consecuencias fueron graves. Porque él estaba ayunando por algo. Él le dijo, el Señor le dijo: tú no morirás, pero el hijo que has tenido no vivirá. Recuérdense que si lo vemos de otra manera, cuando hablamos de este hijo, ¿qué era? El pecado, ¿verdad? Ese es el pecado que nosotros tiene que morir. Ese es el pecado que muchas de las veces nosotros, en medio del ayuno, sabemos que delante de Dios no estamos mal, pero si usted se mete en ayuno, va a encontrar el perdón de Dios. Pero va a haber consecuencias. Pero lo más importante es encontrar el perdón de Dios. Porque David le dice al Señor: júzgame tú, Señor, porque si me juzgan los hombres, olvídese. Sí, aunque era el rey. Miren los tipos en el ayuno que encontramos: misericordia, encontramos perdón. El ayuno de Job, ¿para qué era? Para acercarse más a Dios, para tener una comunión más íntima con Dios. ¿Sí? Pero el que más me llama la atención es el de Daniel. Daniel, había algo en contra de él. Usted sabe, usted lee la historia de Daniel, y qué era lo que le molestaba a la gente que rodeaba a Daniel, a la gente que estaba ahí rodeándolo. Sí. Que él no se había doblegado. Que él no se había doblegado ante nada. Él sabe que hay un decreto en contra de él. Porque sabían que no habían encontrado nada para acusarle. Pero hay un decreto que viene en contra de él. ¿Y qué es lo que hace él?
se ponen, se ponen ayuno. ¿Y dónde lo echan? ¿Quién estaba ahí? ¿Y quiénes son los leones? Es que hay algo tremendo ahí. Y llévesela en su corazón y llévesela como bendición en este día. ¿Quiénes son los leones? El que te critica, el que te juzga, la gente, la que no quiere que tu ministerio avance, la que te quiere callar, la que te difama, la que te juzga. Pero cuando tú entras en ese ayuno, esos leones se van a quedar con la boca abierta y viéndote nada más. Mire qué importante es el ayuno. Lléveselo. Esos leones nomás se van a quedar viéndolo y con la boca cerrada, que no pudieron detenerlo. Fíjese lo que está ahí. Por eso es importante el ayuno, porque Daniel no le importó. Había un decreto en su persecución. Él se metió en oración. Aumentó la oración, aumentó el ayuno. ¿Y los leones qué hicieron? Dice que nomás se le quedaron viendo y con la boca cerrada. Mire qué tremendo. Qué revelación hay ahí. ¿A quién se comieron los leones? Dice que todavía no caían cuando fueron despedazados. Recuérdense que el león nomás viene y no se lo come, nomás lo despedaza. Son heridas que le hace. Por eso mire, a través del ayuno, ¿qué fue lo que encontró Daniel? Encontró el respaldo de Dios. Por eso le digo, ¿pero por qué? Porque Daniel no olía a carne. Por eso es que los leones nada más no encontraron nada para acusarlo. Ahora los leones tampoco, por eso es que se quedaron callados. Por eso dice que el ayuno es para enfrentar las dificultades. En el ayuno usted se fortalece, usted sale fortalecido. Pero por eso digo, ¿cómo tiene que ser el ayuno? En obediencia, porque Samuel le dice, es mejor obedecer la palabra. Ya no hagas sacrificio, porque si no estás en obediencia, de nada sirve. Lo único que está, como le decía hace un momento, lo único que está ocasionando es que a usted le dé gastritis y le salgan úlceras en el estómago. Sí. Porque hoy en día mucha gente ayuna ¿para qué? Para lo físico. Y mucha gente ayuna para lo espiritual. ¿Verdad? Mucha gente, usted dígale que se tome un vaso de agua todos los días y va a adelgazar, olvídese. Se avientan 40 días y 40 noches. ¿Verdad? Pero dígales que ayunemos para que el Señor rompa lo que está estorbando en nuestras vidas. Para que nosotros podamos someter la carne. Para que el enemigo, como dice, no tome ventaja sobre nosotros. Muchas de las veces podemos hacer ayuno, como digo, de 15, 20, 40 días, pero si no hay una obediencia. A través de la palabra podemos hablar de muchos tipos de obediencia. Pero no se los voy a decir porque usted sabe en lo que estamos fallando. Usted puede decir, yo estoy fallando en esto, yo estoy fallando en esto, yo no tengo obediencia en esto. Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrar en obediencia. ¿Para qué? Para poder entrar en ese ayuno, para que el Señor sea obrando en medio del ayuno. Mire qué precioso es, ¿verdad? Que en medio del ayuno que llegue el ángel, así como llegó con Cornelio, ¿verdad? Porque él mismo dice, yo estaba orando y estaba ayunando, llega el ángel y me dice esto y esto y esto. Amén. Sí, por eso el Señor viene de 40 días de ayunar, ¿dónde? En el desierto. ¿Y qué es lo primero que le llegó? La tentación. Ahí es donde está la respuesta
Cuando nosotros entramos en el ayuno, cuando la carne ya está vencida, ¿qué hay? Resistencia. Ya no tan fácilmente caemos en ¿qué? En la tentación. No tan fácilmente nos vamos a mover hacia la tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo, decimos, es que el enemigo no. Déjeme decirle algo, que no es el enemigo, es su carne y es la mía. Porque Él pone la tentación. Ya depende de usted y depende de mí si nosotros caemos. Pero si estamos conforme a la palabra, y como dice su palabra, y entramos en obediencia con el ayuno, dice, no, esto no. Porque el enemigo le llegó con la palabra. Mira, escrito está, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y esa palabra se cumplió, pero no delante de Satanás. ¿Sí sabe dónde se cumplió? En los peces y los panes. Cuando llegaron al arca, que le dijo al Señor, ¿qué le vas a dar a comer? Peces y panes. ¿De dónde agarró el pan? De las piedras. Se cumplió la palabra. Sí, pero no lo iba a hacer delante de Satanás, porque no iba a caer en la tentación. Mire, no solo de pan vivirá el hombre. Tenía hambre. Y usted cuando está en ayuno, es cuando más hambre le da. Es cuando más el vecino se pone a cocinar carne asada, o pone a hacerse carnitas. Ay, Dios, dice. Y el que nunca le ofrecía un taco, le ofrecía de su lonche en el trabajo, es el que le anda ofreciendo. Llega y le ofrece que, ten el pan, dije de esto. Tírate, le dice. Y mucha gente ha muerto cuando dice la palabra, ¿verdad? Tomarás cosa mortífera y no te hará daño. Mucha gente dice, nah, a mí nada me hace daño, y pum, se muere. ¿Qué también le ofreció? Riquezas. Y no cayó en la tentación. Mire, lo primero que nosotros, para que su ayuno y el mío sea agradable, empiece a ser agradable delante del Señor y venza al enemigo, ¿qué es? La obediencia. Ahí dice obediencia a la palabra de Dios. A la palabra. Por eso digo, yo le puedo dar una lista, pero usted ya las conoce. ¿Cuál es la obediencia a la palabra de Dios? Son muchas. ¿Sí? Vamos a leer Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La segunda es someternos. Si no hay obediencia, no hay sometimiento. No hay sometimiento. No puede someterse a Dios si no hay obediencia. Por eso digo que la obediencia empieza terrenalmente y después espiritualmente. Por eso dice, someteos a Dios. Cuando usted se somete a Dios, ¿qué es lo que pasa? Por decir, cuando a nosotros, yo no sé, ¿verdad? Pero ¿qué es someterse? Es rendirnos a la voluntad de Dios. Es cuando usted dice, yo ya no puedo. Cuando usted ya se cansó de pelear con sus fuerzas, entonces sí se somete a Dios y deja que Dios empiece a pelear. Cuando nosotros dejamos de pelear con nuestra carne,
en nuestras fuerzas, porque dice que no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Ahí es donde nosotros empezamos el sometimiento a Dios, porque dice: someteos a Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Ahí es cuando nosotros nos volvemos ¿qué? Esclavos de Dios. Cuando usted se somete, quiere decir que se rindió por completo, que ya no tiene voluntad propia. Ya está sometido a la voluntad de Dios, a lo que Dios le está mandando, a lo que Dios le está ordenando. Por eso dice: resistir a quién, y huirá de vosotros. Es que Él sabe, dice, ayunar, que vencer, dice vencer, dice ayunar no es vencer a Satanás, es vencer nuestra carne. Mire, cuando hay un sometimiento a Dios a través de la palabra, vemos siervos de Dios que se sometieron a Dios. Tenemos el ejemplo de Moisés, una de las personas que más ayunaban en la palabra. Ayuna 40 días, le dan las tablas, viene y las quebra y se tiene que regresar a ayunar otros 40 días. Imagínate. Sí. Pero por eso el ayuno que usted y yo dice: someteos pues a Dios. ¿Cómo puede acercarse a Dios? Santiago nos da 5 maneras de someternos a Dios. Ríndase a su autoridad y voluntad y entregue su vida. Ese es someterse, rendirnos y entregarle verdaderamente nuestra vida. Sí, rendirnos a Él. ¿Dónde lo quedé aquí, verdad? Sí, entregue su vida a Él y su propio control, y esté deseoso de seguirlo. Resista al diablo. No permita que Satanás lo seduzca y tiente. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra debilidad, Él conoce su debilidad y conoce la mía. Él sabe lo que fácilmente lo mueve, lo que fácilmente lo puede hacer caer. Por eso le digo que el ayuno es lo que tiene que romper en nuestras vidas. Ese es el área que tiene que fortalecer en usted y en mí. Porque hay áreas que están fuertes, pero hay áreas que son débiles. Entonces, a través del ayuno, cuando usted viene a ayunar y usted viene y le dice al Señor: mira, Señor, en esta área yo soy débil. En esta área, Señor, yo puedo fallarte fácilmente, pero quiero que me ayudes a fortalecerlo. No quiero que vaya a llegar el enemigo y me vaya a poner la tentación y yo vaya a caer. Gloria a Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque nosotros nos podemos ver fuertes, o yo lo puedo ver fuerte, usted me puede ver fuerte, pero en mi vida hay áreas débiles todavía. ¿Por qué cree que cuando hay una guerra, el enemigo, cualquiera, por decir, vamos a poner 2 países, ¿qué es lo que buscan? Ahora con la tecnología buscan los lados débiles de cómo poder invadir, de cómo poder atacar. Así está el enemigo viene y nos anda rondeando, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver cuál es su punto débil, para ver dónde le puede entrar o me puede entrar. Sí, a ver dónde nos hace caer. Oh, por esta área no puedo, pero llego por esta. Bueno, ya resistió, ahora tiene otro punto débil, voy a entrar por este lado. Porque el Señor llega y le muestra 3 cosas. ¿Sí? Ni que estas partes se conviertan en pan. A ver si es cierto que haces milagros. ¿Verdad? Ah, mira, tómate esta, acá te dicen que no te va a hacer daño, dice. Tómate una, con una no es ninguna, dice. ¿Sí? Llega y le ofrece que el dinero, algo que no es de él, ¿verdad? Estamos ofreciendo lo que no es de él. Y muchas de las veces son tentaciones que en nuestra vida caen. Sí, por eso dice: resistir a quién, no, por este lado. Es que el enemigo va a llegar a través de la Biblia. Mira que la Biblia, no, pero también la Biblia dice esto.
¿Sí? Tiene un respaldo. Hay doctrinas que le permiten tener hasta 4 o 5 mujeres. Sí. No, es que es la verdad. Si no, yo no me gusta mencionar a mí cosas, ¿verdad? Yo una vez yo platico, ya tengo mucho que no, pero antes platicaba con una persona que es testigo de Jehová. Dicen que para ellos el vino no es nada, emborracharse no es nada. ¿Sí? Dicen que para ellos no es pecado. Para ellos más pecado es saludar a la bandera. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Ellos dicen que los 144,000, ¿sabe cuáles son para ellos? Usted dice que si usted se divorcia, por decir usted está en esa congregación, ¿verdad? Así les hacen creer. Dicen que si usted se divorcia y no se casa, usted se mantuvo virgen. Miren la ignorancia. Entonces de ahí entran los 144,000 donde ya no se contaminaron con mujer. Sí. Mire cómo están. Bien engañados. ¿Dónde están? Yo se lo digo porque yo he platicado con gente de ahí que está estudiada. Es más, mi esposa era en Pasadena, el chaparrito que vivía enfrente de nosotros que se la pasaba borracho. Era testigo de Jehová. Cuando íbamos allá al rancho a Fresno, el que llevaba los deliveries de Home Depot era testigo de Jehová. Y era de los que estaban estudiando. Y nos explicaban todo eso. Y nos decía, ustedes no se preocupen, dice. Es más, yo los invito a mi casa a ver el rapto que dicen ustedes, dice, con unas cervecitas bien frías, dice, por la tele. Aleluya. Sí, eso es una mentira, dice. Yo me voy con mi líder, o sea, el líder, así le dicen ellos, el que predica ahí, nos vamos y nos aventamos nuestras cervecitas platicando y comiendo. Para ellos no es malo. Pero ellos que le hagan una transfusión, de que le pongan sangre en el hospital, ellos saludar a la bandera, eso es una condenación para ellos. Aquel me dice, mira, yo tengo tantos años de separado en el día de mi esposa, yo me he mantenido virgen. Le pongo ejemplos de cómo el enemigo puede venir a engañarnos. Yo no los juzgo, no los critico, ellos saben, ¿verdad? Cada quien están. Sí, es como yo platicaba anoche con la hermana Teresita y decía, es que, hermano Joaquín, nosotros, como me decía ella, ¿cómo le podríamos llamar? Cada doctrina, pues, no doctrina, sino ya ve que hay pues diferentes nombres, ama a Dios a su manera, cada religión, aman exactamente, cada religión ama a su Dios a su manera. Yo le preguntaba, bueno hermana, ¿y qué pasará? ¿Qué va a pasar? Dice, mire, solamente Dios es el único que sabe. Nosotros no somos nadie para juzgarlos ni para criticarlos. Solamente Dios es el que sabe. ¿Sí? Porque salió el tema, porque ella iba y ya ve que ella por donde quiera le invitan a predicar, ¿verdad? Y hay veces que llega a iglesia, me decía, hay veces que llego yo a iglesia, como por decir para estos tiempos, y están arregladas las iglesias. De Halloween, llega lo que es la Navidad y arreglan. Dice, ya muchas de las veces ya no lo hacen a lo mejor por idolatría, sino ya por costumbre. Bueno, así me decía, bueno, yo digo, yo no sé. Sí, costumbre. O idolatría, como a lo mejor no me quiso decir la palabra, ¿verdad? Pero yo lo entendí. Por idolatría. Pero ella decía, pero solamente Dios es el que sabe.
Porque la misma Biblia a mí me dice, ¿verdad? Si yo conozco la Biblia, dice, no pondrás árboles frondosos sobre mis altares. Entonces nosotros no podemos poner ese pino en los altares. Porque sabemos, si nosotros estudiamos, bueno, yo he visto un poco y sabemos que nosotros no podemos tener. Ni en nuestro hogar, porque cada luz, cada color de esas luces tiene su significado. Pero como por decir, usted que a lo mejor tiene familia que no conoce de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Lo único que podemos hacer es decirle, como dijo Naamán, ¿verdad? No ha leído la palabra. ¿Qué dijo, hermano Ismael? Cuando ella conoció a Dios, cuando el Señor lo sana, él llevaba a Dios en su corazón. Sabía quién era Dios. Pero en el grado que él tenía que entrar a donde el rey adoraba a su ídolo. Cada vez que entraba, ¿qué le decía? Señor, perdóname. No lo hago porque yo quiero, se lo voy a parafrasear, la Biblia no dice así. No lo hago porque yo quiera, sino porque tengo. Y es igual cuando usted tiene gente inconversa en su hogar, ¿qué puede hacer? Solamente como dijo Naamán, perdóname, Señor, pero yo no lo estoy haciendo. Es bíblico. Pero a veces en vez de hacer eso, entramos en juicio, en pleitos. Por eso me llevó a esto ahorita el Señor de Naamán. Pero a través del ayuno uno vence todo eso. Uno va aprendiendo todo eso porque son cosas que aún todavía le llaman la atención a uno. Ay, voy a poner un arbolito. Ay, voy a poner esto en mi casa. ¿No? ¿Por qué? Porque yo le he dicho siempre que cuando usted está poniendo el arbolito, cuando usted se agacha a poner los regalos, ¿qué le está haciendo? Reverencia, porque ahí sí está de rodillas se pone. La estrella que pone arriba es de 5 picos. Pentagrama. La corona significa que usted le está dando autoridad para que los espíritus entren a su casa. Aleluya. Pero no me metan en ese tema porque es largo. No, es importante. Es importante, ¿por qué? Porque cuando uno está en ayuno, cuando uno ya venció eso dentro de su corazón, empiezan a cambiar las cosas. Yo les digo que yo, ¿por qué? Porque yo desde niño, a mí me sacaron la creencia del panzón ese, del Santo Claus. Sí, porque decían, nosotros vivían unos primos con nosotros y nos decían, espérate, no te duermas, no te duermas. ¿Por qué? ¿Cuál Santo Claus es tu papá para que lo veas? Entonces nos sacaron eso. ¿Sí? Santo Claus es San Nicolás, era un obispo que regalaba regalos a los niños pobres. Era un obispo, un sacerdote, casi papa, que no existe, existió. Pero lo comparan con Dios, porque como en una noche puede regalarle a toda la gente, traerle supuestamente, si el único que es omnipresente es Dios. Es el único que puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Por eso cuando usted está en ayuno les explica a sus hijos, no, mire, no es cierto, eso es pura mentira. Saquemos toda idolatría de esta casa. ¿Sí? Pero tiene que estar en el ayuno y tiene que estar porque son áreas débiles todavía en nuestras vidas. Costumbres que traemos todavía arrastrando. Costumbres que ya no deben de estar dentro de nuestras casas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través del ayuno. El ayuno tiene que entrar en obediencia y sometimiento a Dios. Por eso someteos a Dios y el diablo huirá. Cuando hay obediencia y cuando hay sometimiento, usted vence al diablo. Si no, no lo podemos vencer. Y ahí está la palabra.
Por eso dice Jesús ayunó para someter la carne. No que para úsame más, para déjalo más lenguas, deja salto más. No. Es para someter la carne y no la del vecino, no la del hermano, no la de la hermana, la de nosotros, hermanos. Primero tenemos que someter nuestra carne y después lo demás. Para cuando usted someta la carne, el Señor le va a cerrar la boca a los leones y los leones nomás se le van a quedar viendo y con la boca cerrada. Mientras no, el que se hace de corazón con ruegos y súplicas, cuando apartas el yo y dejas que Dios sea tu guía. Ahí es donde el verdadero ayuno es el que vence el enemigo. Si no. No, ahora me voy a meter en ayuno. ¿Y por qué? Como dice la palabra, ¿verdad? Examínese primero. Estoy en obediencia, me meto. Estoy sometido a Dios, me meto. Si no, primero me pongo a cuentas. No puedo estar en ayuno y pelear con el hermano, pelear con la hermana, pelear con el esposo, peleando con la esposa. No se puede. No se puede, ¿por qué? Aguantando hambre. Y le van a salir úlceras y le va a dar gastritis. Por eso le hablo de la obediencia, desde que no puede estar peleando con su esposo. Voy a orar para que el Señor te cambie. Óigame, no. O con la esposa, viceversa. O con los hijos, viceversa. Para que uno pueda entrar en ayuno y vencer al Satanás, que el Señor lo reprenda, tenemos que estar bien con todos. Con todos. En nuestra casa, en la iglesia, con los vecinos, en nuestro trabajo. Con todos. Si no, no sirve de nada. Si no, no sirve. No se va a ver la cara que tenía Daniel y los demás, ¿verdad? Sino se va a ver todo demacrado. Porque lo que está haciendo es aguantar hambre. Está aguantando hambre. El ayuno que se hace con corazón de ruegos, súplicas, cuando apartas el yo y dejas que Dios haga lo que tiene que hacer. Apartar el yo. Como dijo el Señor, ya no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ese es el verdad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está ofreciendo de todo. Estamos en un mundo que nos está ofreciendo de todo. Y como le digo, el enemigo conoce su punto débil y conoce mi punto débil. Ahí habla del verdadero ayuno. Ahí habla que tiene que hasta ir a darle de comer uno a los afligidos. Porque el ayuno no es como aguantar hambre. Pues ya no me había confundido, por eso no se lo dije, si era 51 o 58. Pero Isaías habla del verdadero ayuno. ¿Usted quiere saber cuál es el verdadero ayuno? Por eso el Señor dijo, cuando ayunes, lávate. No vayas y pongas, ¿qué tiene, hermano? Ay, estoy en aflicción, sí se le nota. Pero hay gente, hermanos, que ayuna en la montaña. Viene ayunando 40 días o no sé cuánto y no se ven frutos. Sí, aparte de eso, ¿qué tipo de ayuno es? ¿Para qué? El ayuno es para que nuestra carne se achicharre, se queme, que no le escurra sangre así como sino que quede bien muerta, bien seca. Pero el que no ayuna, dicen por ahí, el diablo se lo desayuna. El que no ora, ahora le vamos a parar al diablo, el león se lo devora. Por eso le digo, Daniel entró en obediencia y sometido a Dios. Porque no vas a orar, que no voy a orar, puertas, ventanas, cortinas. ¿Quién dice que no?
Porque antes de eso buscaban, pero Daniel es recto. Aleluya, gloria a Dios. Ya le ofrecimos de esto, le ofrecimos de esto, le ofrecimos de esto y no cae. Pero sabemos con qué lo vamos a hacer doblegarse. Mire el ejemplo de Daniel y el ejemplo de José. Aún en pena de muerte, no se doblegaron ante el mundo. Llegó la mujer de Potifás, duerme conmigo, no tengo sueño, se fue. Aleluya. ¿Qué le dijo? Todo lo que es de esta casa, tengo autoridad sobre todo, menos sobre ti. Mire la respuesta. Llegar una mujer de esa sobre nuestra vida. Si no estamos bien orados, si no estamos bien ayunados, hasta se empieza a lamer los bigotes, ¿no? ¿Sí o no? Empieza a saltar la carne de volada. Y más si ya tú uno viejo y le llega una muchachita. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque la carne no está sometida. Por eso le puse el ejemplo ahorita de Daniel. Era un joven. Cuando no se doblegó, que le dijo el rey, vas a comer de lo que yo como, vas a... momento. Como dijo el Señor, el alimento aquí está. A mí dame verduras. A mí dame algo sano, no contaminado. Porque lo que le estaba ofreciendo el rey estaba contaminado. Eran alimentos no cocinados conforme al ritual del judío. Para ellos era contaminación. Y Pedro dijo, nada inmundo he comido, Señor. Por eso Daniel se sometió, obedeció y no se doblegó ante nada. ¿Por qué? Oraba 3 veces al día y ayunaba. Y los leones con la boca cerrada y mirándolo, que no pudieron destruirlo. Cuando usted ora y cuando usted ayuna y somete su carne, los leones nomás están así, porque no pueden hablar y nomás se les quedan viendo. Los que tienen que ayunar son ellos y ya no nosotros. Eso llévenselo a su corazón. ¿Cómo le puede callar la boca a los leones? Ayune y ore y no se doble. En el nombre de Jesús. Pero ¿cómo tiene que ser el ayuno? De corazón. De corazón. Examinándonos. Porque si estoy en desobediencia no puedo. Si no estoy sometido a Dios tampoco. Entre de corazón. Cuando ayunes, cepíllese sus dientes, lávese su cara, vámonos. Aquí no pasó nada. Mira que trajimos esto de comer. Muchas gracias, ahí póngamelo un ratito, me lo como. ¿Sí? Mira que te traje este comer, que no está bien lo que estoy en ayuno. No, ya lo perdió. Sí, así reaccionamos. Estoy en ayuno, ya. Mejor cómaselo ya. Sí. Ya le ganó. Pero si dice, no, muchas gracias, mire, al ratito me lo como, voy a hacer unas cositas y ya cuando termine y tenga tiempo, me lo como. Pero no está bien lo que estoy en ayuno. Ya. Es que el diablo me ganó, no, fue usted que su carne no está sometida. Por eso le digo, él viene y pone la tentación. Si usted no está sometido y no está en obediencia, fácil va a caer. Fácil va a caer. Fácil. Pero si estamos como Daniel, si estamos orando como Esther, si estamos clamando como Job, vamos a vencer. Si no, cualquier cosa nos va a hacer caer. Así de que Dios me los bendiga, Dios los guarde y los espero el martes a las 10:30.